Estimados alumnos, tengan buenas tardes. Hoy vamos a desarrollar un tema sumamente importante en la vida de nuestra profesión médica. Se trata del cuadro de apendicitis aguda, una patología que está presente en todas las guardias médicas. No hay ninguna guardia médica que no llegue un cuadro apendicular. Por lo tanto, debemos nosotros reconocer el cuadro clínico y los exámenes que se deben realizar para que no se nos escape estos pacientes. Acuérdense que todo paciente que venga con dolor abdominal, lo primero que llega es al médico clínico y posteriormente el clínico lo evalúa. Y muchas veces se dejan escapar porque el cuadro de apendicitis aguda es un cuadro de abdomen agudo quirúrgico de tipo inflamatorio, ¿no?, que se suele confundir con muchas patologías, sobre todo en el sexo femenino. Por lo tanto, este cuadro inflamatorio tenemos que tenerlo presente siempre para poder nosotros realizar en forma temprana una apendicectomía y que el paciente no se nos vaya a complicar. Voy a seguir proyectando. Entonces, la apendicitis aguda es, como dice acá, la inflamación del apéndice vermiforme, porque también hay apéndices epitróicos. Entonces, es un padecimiento que suele ser grave, con importantes complicaciones que pueden llevar, si no se trata a tiempo, a la muerte del paciente, ¿no? Sobre todo cuando hay un retraso en el diagnóstico, la terapéutica y el diagnóstico quirúrgico oportuno, ¿no? Les vuelvo a repetir que es la causa número 1 en el mundo de un cuadro de dolor abdominal agudo. Se suele presentar entre la segunda y la tercera década de la vida. Es mucho más difícil encontrarlo en los dos extremos, o sea, en la primera década y en la paciente gerontes a partir de los 80 años de edad. Se nos hace muy difícil hacer a veces el diagnóstico clínico. Hablando un poco de hacer un comentario histórico, fíjense cómo ha ido evolucionando el apéndice, ¿no?, desde 1492, en que Leonardo da Vinci hace los cuadros, ¿no?, los cuadros pictóricos, los dibujos pictóricos, donde dibuja por primera vez un apéndice secal. Posteriormente, en 1591, ¿no?, Vergalio de Carpio también hizo lo mismo, pero ya mucho más específico, que desprendía este dibujo que el apéndice estaba pegado al ciego. Y se puede decir que en el año 1544, Jean Ferrer es el primero en describir la constitución del apéndice, pero quien nos describe la anatomía completa del apéndice es Leinheiser en 1711. Y fíjense cuántos años van pasando hasta llegar al año 1736, donde un cirujano, ¿no?, Claudio de Amiens, inglés, lo llaman para que realice un cuadro obstructivo por una hernia inguinal de un niño de 11 años. Entonces, al realizar el tratamiento quirúrgico de la hernia inguinal, descubre que en el saco herniario se encontraba la apéndice perforada. Entonces, él realizó la apendicectomía y reparó la hernia, y por lo tanto el niño tuvo un tratamiento y un desliz feliz, que a los 11 días el niño pudo salir caminando del hospital. Entonces, este es un epónimo de la hernia de Amiens, que cuando en el saco herniario encontramos apéndice, ¿no?, apéndice aguda, perforada, entonces se le denomina hernia de Amiens. Posteriormente, en el año 1886, Reinald Fried describe la clínica de la apendicitis aguda.
Entonces ya este famoso cirujano, que hay que tenerlo presente igualmente que el cirujano Charles Burney, son los dos pioneros, ¿no? Uno en describir por primera vez la clínica de la apendicitis aguda. Atrás quedaron los diagnósticos, ¿no?, que se daban como dolor de vientre, teflitis, parateflitis. Entonces, y en el año 1889, este cirujano americano, Charles Burney, ¿no?, publica sus primeros trabajos en el Journal de Cirugía de la Universidad de Nueva York, donde él empieza a realizar, ¿no?, diagnósticos tempranos de apendicectomía y la exéresis del órgano. Fíjense, entonces, a partir de 1889, comienzan a divulgarse el tratamiento quirúrgico para la apendicitis aguda. Qué importante es conocer a Charles Burney. Inclusive, él comienza a hacer sus estudios y hace una incisión, la incisión de Burney para apendicectomía, que es una oblicua, como la vamos a ver más adelante, ¿no? Y posteriormente también describe el punto doloroso de Burney. Y han pasado más de 90, 100 años hasta llegar al año 1983, cuando un cirujano alemán, ginecólogo, ¿no?, hace la primera cirugía por cirugía laparoscópica, ¿no? Y se abrevia como si fuera una apendilapsia. Y este es el gol estándar, pues, para el tratamiento de la apendicitis. Fíjese cuántos años han venido, ¿no?, transcurriendo para que al final llegue a producir, para llegar al tratamiento de apendicectomía, ¿no?, definitivo. Acá tenemos al profesor Fitt, patólogo, ¿no?, de la Universidad de Harvard, quien describe por primera vez el término de apendicitis aguda. Y esto fue publicado en la Asociación de Médicos Americanos de Washington, D.C. en el año 1886. Y acá tenemos el otro maestro, el otro doctor, cirujano eminente, estadounidense, de Nueva York, quien describe, ¿no?, en forma temprana los signos, los síntomas, el tratamiento quirúrgico y por último el punto máximo de dolor y la incisión quirúrgica. Entonces hay que tenerlo presente a Charles Burney y a Fried. Por último, vamos a empezar a definir qué es la apendicitis aguda. La apendicitis aguda es un proceso inflamatorio agudo, ¿no?, del órgano, que puede incluir, ¿no?, desde la mucosa hasta llegar hasta la serosa, pero, ¿no?, con una traducción que el cirujano la puede observar en forma macroscópica o bien el patólogo en forma microscópica. Podemos decir que representa el 60% de todos los casos de un abdomen agudo quirúrgico. Cuanto más precoz es la cirugía, mejor va a ser la evolución del paciente. Hasta hace mucho no se sabía perfectamente cuál era la función del apéndice. Se sabía que participaba en el proceso de maduración del linfocito, totalmente independiente de la función del timo, pero actualmente se sabe que es un órgano inmunitario que participa en la producción de inmunoglobulina A, y la inmunoglobulina A participa en la primera defensa del organismo. Entonces sí tiene función la apéndice, que es la secreción de inmunoglobulina A. En cuanto se refiere a su epidemiología, la población en general suele afectarse entre el 7 y el 12%. Y hemos dicho que es la patología más común que se presenta en los hospitales, en emergencias. Es mucho más raro encontrarlos en los extremos de la vida, o sea, en los primeros años de la vida y a partir de los 80 años de edad. Pero la mayor frecuencia está entre los 20 y 30 años de edad. Suele afectar igual, tanto para hombres como para mujeres, pero hay un cierto predisposición, ¿cierto?, para las mujeres, ¿no? Perdón, para los hombres, que tiene una incidencia de 8.6% versus
a los varones, ¿no?, que tienen 6.7%. De estos, cuando se complican, la mortalidad suele ser el 50% de los casos se debe a muerte por un cuadro de peritonitis generalizada, que lo vamos a ver más adelante. Este es un cuadro sumamente importante para poder hacer el diagnóstico cuando nosotros nos equivocamos. ¿Y por qué nos equivocamos? Es justamente en el sexo femenino. Tenemos cerca a ovarios, a las fimbrias, a las trompas. Entonces, acá en el sexo femenino, ¿no?, hay un alto porcentaje de un 22%, ¿no?, de equivocaciones. Por eso es sumamente importante ahora, con el rendimiento de la cirugía laparoscópica, evitar que se realicen apendicectomías negativas o apendicectomías en blanco. Si hablamos un poco de la anatomía, vemos que este órgano se desarrolla a partir de la 7ª, 8ª semana de gestación y se forma debido a una evaginación de la pared interna del ciego, y se va a ubicar a 1 o 2 centímetros por debajo de la válvula ileocecal. Un reparo anatómico importante para nosotros los cirujanos es donde las tres se confluyen, las 3 fimbrias, ahí empieza la base del apéndice. Entonces, 2 a 3 centímetros por debajo de la fimbria y donde confluyen las 3 tenias. Su estructura tiene la forma de un gusano, por eso se llama verme, ¿no? Y su longitud puede tener en condiciones normales 7 8 centímetros, pero se ha visto que hay hasta 20 centímetros de largo, ¿no? Es importante tener presente los diámetros, ¿no? Por ejemplo, la luz interna del apéndice está entre 6 y 7, ¿no?, milímetros de diámetro. Y su pared, que es sumamente importante, va a medir de 2 a 2.5 centímetros de diámetro. En cuanto se refiere a su histología, su mucosa es la misma del intestino, que es un epitelio cilíndrico con bordes estriados, células caliciformes, no tiene vellosidades intestinales, por lo tanto, no tiene poder de absorción. Y en la submucosa van a transcurrir vasos sanguíneos, nervios, y en la lámina propia va a haber una cantidad enorme de tejido linfoide, tejido linfático. Y ahí se encuentra el plexo, ¿no?, nervioso de Maynard, ¿no?, que es el que va a permitir que las glándulas, ¿no?, gástricas comiencen a producir su contenido. Y fíjense la importancia que tiene acá. Fíjense bien, esta cantidad de tejido linfoide que se encuentra en la submucosa fue estudiado por el doctor Rook, y por una similitud muy parecida a las amígdalas palatinas, él acuñó el término que la apendicitis se producía por una hipertrofia de las amígdalas de Rook. Y muchas veces se suelen preguntar en los exámenes, ¿no?, como causa etiológica, la hipertrofia de las amígdalas de Rook. Es por la similitud que tiene, ¿no?, las amígdalas palatinas. Y por último, la capa muscular con sus fibras longitudinales y circulares, donde se encuentra un plexo, el plexo motor, que es el plexo de Arbush. Y la serosa viene a ser el peritoneo visceral que la está cubriendo. ¿Cómo es la localización del apéndice? Acá le hemos dividido para una mayor conocimiento en anteriores y posteriores. En las anteriores, nosotros tenemos unas que pasan por debajo del ilio y por encima, o sea, preiliar y posiliar, y otras que van a ir al promontorio, unas que van a ir a la pelvis y otras que van a ser subsecales. Todas estas de promontorio pélvicas son descendentes, ¿no? Y las posteriores vamos a tener una parasecal paralela hacia arriba, ¿no?, al ciego, y otra que es la retrocecal. Entonces, cuando se les pregunte cuál es
la localización más frecuente del apéndice cecal es la retrocecal ascendente. El 63% de los casos de los pacientes, ¿no? Retrocecal ascendente. Muchas veces esta está por debajo de la serosa, subseroso. Después le continúa la posición pélvica, descendente pélvica, un 33% y la subcecal un 2%. En esta imagen podemos ver perfectamente cómo sube el apéndice hacia arriba, en forma ascendente, retrocecal ascendente. La irrigación, esto es sumamente importante tenerla presente, porque de esto va a depender la fisiopatología de la enfermedad, ¿no? La irrigación va a venir de la mesentérica superior. La mesentérica superior tiene múltiples ramas, ¿no? Para el duodeno, para el colon transverso, y las asas ciliares. Entonces hay una rama que es la iliocólica. La iliocólica, ¿no es cierto?, que viene de la mesentérica superior, va a dar una rama terminal que es la arteria apendicular. Y esta va a pasar, ¿no es cierto?, por debajo del ilio y se va por el borde superior del mesenterio. Es una rama terminal. La arteria apendicular, rama de la mesentérica superior, a través de la iliocólica. Acá tenemos en este slide, donde podemos ver a trasluz el mesenterio o el meso apendicular y la arteria apendicular que pasa por el borde superior. En cuanto se refiere al drenaje venoso, la vena va a seguir el trayecto de las arterias. O sea, la vena apendicular va a desembocar en la vena iliocólica y esta a través de la mesentérica superior. Si tenemos presente que la arteria mesentérica superior se va a unir con la vena mesentérica superior se va a unir con la vena esplénica y ambas van a formar la vena porta. Por lo tanto, el apéndice está en comunicación con el hígado a través del sistema porta. De ahí que no les llame la atención pacientes que pueden producir ictericia o elevación de las transaminasas por un cuadro de apendicitis aguda. Y los linfáticos van a drenar a los pericólicos, ¿no es cierto?, del ciego, y de ahí se van a ir directamente a la cadena iliocólica. Los nervios van a venir del plexo mesentérico superior, que forma parte del plexo solar. La fisiopatología. Sumamente importante que aprendan. En todo órgano hueco, como es el intestino, para que se produzca la enfermedad, tiene que haber una obstrucción. Si no hay obstrucción del apéndice, no vamos a tener un cuadro de apendicitis aguda. No vamos a tener un cuadro de apendicitis aguda. Entonces, la causa principal va a ser la obstrucción. Hay cuatro causas por las cuales el apéndice se obstruye su luz. La primera es la hiperplasia linfoide, 60%, o la hipertrofia de las amígdalas de Ruth. Después tenemos el 35-40% de fecalitos o coprolitos, que vienen a ser formaciones circulares de sales de sodio, de calcio, de bicarbonato, de consistencia dura. Después tenemos un 4% que son los cuerpos extraños. Entre ellos tenemos los parásitos. Los más frecuentes son los enterobios vermiculares, ¿no? O sea, los oxiuros. De ahí le sigue la trichura trichuris. Y dentro de los tumores, que lo vamos a ver más adelante, tenemos el tumor carcinoide. Podemos tener también bridas, ¿no?, en pacientes posoperados. Puede haber perforaciones por cuerpos extraños, que yo le voy a presentar un caso sumamente rarísimo. Y por último tenemos un 1% de las neoplasias, siendo la principal neoplasia del apéndice el tumor carcinoide. Fíjense, esta es una imagen de un apéndice o de una apendicectomía realizada en nuestro servicio.
Se llamó al cirujano porque entraron los ginecólogos por un abdomen agudo ginecológico. Pero su sorpresa fue tremenda cuando vieron que en el apéndice encontraron el dispositivo intrauterino, o sea, el DIU dentro de la punta del apéndice, y esta estaba produciendo un cuadro de apendicitis aguda. Raro, raro. Ahora, ¿cómo migró, no, de la cavidad uterina, perforó este DIU y llegó al apéndice? Cosas de la medicina. Ya que tenemos en otra vista el DIU introducido dentro de la punta del apéndice. Acá tenemos otra imagen, mucho más clara. Habíamos dicho que dentro de las neoplasias el tumor carcinoide era uno de los tumores más frecuentes del apéndice. El tumor carcinoide es un tumor que se suele localizar en la punta del apéndice, ¿no? Tiene una característica muy peculiar, ¿no? Que es la formación de serotonina. Entonces, porque salen de las células neuroendocrinas, entonces va a tener eh, una coloración en la cara y el cuello de un color rojo, ¿no? Y el paciente muchas veces puede debutar también con un cuadro de diarrea. Entonces, el tumor carcinoide es el tumor más frecuente que suele aparecer en el apéndice. Después le continúa acerca del mucosel. El mucosel es un tumor, no es un tumor, sino es una dilatación quística del apéndice con un abundante contenido mucoso en su interior. También puede ser causa de un cuadro de obstrucción. Y más alejado, casi muy bajo porcentaje, es el adenocarcinoma. Y dentro de los linfomas tenemos el linfoma no Hodgkin. Linfoma no Hodgkin porque en la pieza operatoria podemos descubrir, ¿no es cierto?, en los ganglios linfáticos de esta enfermedad donde no encontramos las células de Rett-Steinberg, que sí se encuentran en los linfomas Hodgkin. Si no tenemos estas células, entonces decimos que el linfoma es no Hodgkin. Ahora sí, llegamos a la clasificación fisiopatológica. Una vez que el apéndice ha obstruido su luz, va a tener 4 fases. Una primera, que es la congestiva edematosa. Una segunda, que es la flemonosa supurada. La tercera, que es la gangrenosa necrótica. Y por último, la perforada. A las dos últimas, a la gangrenosa y a la perforada, se le suele denominar apendicitis aguda complicada. Vamos a desarrollar cada una de ellas. La apendicitis aguda congestiva o edematosa, una vez que se ha obstruido la luz del órgano, ¿qué es lo que va a pasar? Sus glándulas van a seguir produciendo secreción mucosa. Dentro de la luz, esta secreción mucosa hace que distienda, aumente el diámetro de la luz. Aumenta la luz. Al aumentar la luz se va a producir un edema y una congestión superficial, como se ve aquí en la imagen. Entonces, esto hace que comprima los vasos linfáticos y las vénulas. Entonces, en la primera fase de la congestiva, va a haber congestión de la mucosa por aumento de la presión intraluminal de moco, con compresión de vasos linfáticos y vénulas. Y este tejido, este líquido que se encuentra dentro en forma de asa ciega, ¿no es cierto?, puede haber una proliferación bacteriana muy leve que puede infiltrar los tejidos o las capas del apéndice. Esto puede ocurrir en un tiempo. Empieza entre 4 a 6 horas. Esta es la primera etapa donde el cirujano debe hacer el tratamiento quirúrgico y todo va a ir perfectamente bien. Pero si lo operamos en las fases de más tiempo, las complicaciones van a ser mayores. En la apendicitis flemonosa superativa,
Acá lo que vamos a encontrar es que el aumento de esta presión intraluminal ya va a obstruir el drenaje linfático, ya va a empezar a obstruir las venas. Por lo tanto, el drenaje se va a ver obstruido. Por lo tanto, la mucosa se van a formar micro ulceraciones, pequeñas ulceraciones, y va a haber una acumulación macroscópicamente, como se ve acá en la imagen, de este tejido, ¿no?, o exudado mucopurulento, ¿no?, tanto adentro como fuera. Entonces, si encontramos nosotros macroscópicamente estas imágenes, estas manchas blanquecinas, ¿no?, de material purulento con fibrina, entonces estamos en presencia de una apendicitis flemonoso superativa. Y histológicamente, acá, como hay una proliferación, ¿no?, bacteriana en esta asa ciega que se ha formado, entonces el aumento de células inflamatorias va a ser grande. Entonces vamos a encontrar un polimorfos nucleares tanto en la mucosa, en la submucosa, ¿no es cierto?, la muscular, inclusive puede llegar hasta la serosa. Y esto en el tiempo tarda aproximadamente de 6 a 8 horas. Entonces ya tenemos 6 horas de aguda, 8 horas de flemonosa, serían 14 horas. Fíjense cómo va a ir el tiempo corriendo. Y por último, vamos a tener la forma complicada. Entonces acá tenemos la apendicitis gangrenosa o necrótica. Acá el compromiso ya es arterial. O sea, se obstruye por completo la arteria apendicular. ¿Y qué es lo que vamos a tener en el tejido? Va a haber una isquemia del tejido, una anoxia del tejido. Esto nos va a llevar a la isquemia, a la necrosis y por último a microperforaciones. Estas microperforaciones que se encuentran en el órgano, ¿no es cierto? Vamos a ver que hay salida de secreción maloliente, purulenta hacia la cavidad. Y macroscópicamente el apéndice se encuentra de un color verdoso o de un color púrpura. Y ya no vamos a encontrar acá, no, las bacterias van a ser anaerobias, principalmente el bacteroide fragilis. Entonces, en la parte gangrenosa o necrótica se van a formar micro, ¿no?, ulceraciones en la mucosa y a nivel de todo el órgano con salida de esta secreción purulenta hacia la cavidad. Ya entonces estamos en presencia de un cuadro de peritonitis. Y vamos a llegar a la parte más cruel de un cuadro de apendicitis aguda, que es la perforación. Acá ya tenemos 8 y 6, 14, más 14, no, 24 horas, entre 24 y 48 horas, no, es el tiempo en la cual la apendicitis, que empezó como una congestiva, se perforó. Entonces, esas pequeñas ulceraciones que veíamos en la flemonosa, acá ya se van juntando y se van a hacer casi más grandes. Por lo tanto, va a haber perforaciones grandes en el órgano, pero en el borde antimesentérico. Inclusive puede caer el fecalito libre en cavidad. Y acá sí vamos a encontrar un olor muy fétido. ¿Por qué? Porque el contenido del apéndice que sale, ¿no es cierto?, es un contenido purulento con gran cantidad de gérmenes de tipo anaeróbico. Entonces acá entre 24 y 48 horas ya la apendicitis se encuentra perforada. Acá tenemos otra imagen de un cuadro apendicular con perforación en la base. Ya vamos a ver el tratamiento cuando es una apendicitis con perforación en la base y otra cuando es en la parte media, en la parte distal. Es totalmente diferente. Acá, para hacer un repaso, tiene que haber una obstrucción del órgano, tiene que haber un proceso inflamatorio y con el tiempo se perfora. Entonces, en condiciones normales,
¿no es cierto? La mucosa, la submucosa con la gran cantidad de ganglio linfático, la muscular y por último la serosa. Habíamos dicho como causa 1, hiperplasia linfoide, 2, fecalito o coprolito. Entonces la secuencia es en la inflamación, aumenta la presión intraluminar del órgano, hay disminución del flujo sanguíneo, primero el linfático, venular, ¿no? Venoso, y al último es el arterial y la perforación. Entonces, en cuanto se refiere a la microbiología, ¿cuáles son los gérmenes más frecuentes que podemos encontrar en la piel? Es la flora bacteriana del colon. Entonces, por lo tanto, vamos a encontrar aerobios, principalmente gram negativos, como Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, cocos gram positivos, estreptococos, ¿no? Enterococos, y dentro de los anaerobios, el bacteroides fragiles, el fusobacterio, el pectoestreptococo y algunas especies de clostridio. Todos estos gérmenes vamos a encontrarlo cuando tenemos un cuadro de apendicitis gangrenosa, ¿no? Y por último la perforada. En las dos primeras todavía no tenemos gérmenes tan agresivos. Llegamos ya al cuadro clínico. Entonces, el cuadro clínico se instala pues en menos de 24 horas. Entonces tenemos que tener presente acá los síntomas y signos. El apéndice o el cuadro de apendicitis aguda es netamente clínico. Nosotros tenemos que estar preparados para poder ver en qué momento decidimos el tratamiento quirúrgico. Se dice que en el 70%, ¿no?, hay vómitos. O si no hay vómitos puede haber náuseas, ¿no? Puede haber náuseas. Después le va a seguir hiporexia, 80% de los casos de hiporexia. Y cuando ya es tan complicado, va a aparecer fiebre. Y el dolor, porque es un cuadro de abdomen agudo quirúrgico. Todos los dolores, los abdomen agudos tienen que tener dolor. Entonces, primero va a haber náuseas, vómitos, y después aparece el dolor. A veces estos vómitos o estas náuseas pasan desapercibidas, no le damos importancia. Pero sí le damos importancia al dolor. ¿Por qué? Porque el dolor principal del apéndice va a aparecer a nivel periumbilical o a nivel del epigastrio. Empieza como un dolor sordo, lento, mal definido, como un disconfort, como si fuera una dispepsia. Entonces acá el clínico lo toma como dispepsia. Le da antiespasmódicos, analgésicos y lo manda a su casa. Después el paciente va a regresar ya seguramente complicado. Entonces, ¿pero por qué tiene ese dolor a nivel periumbilical o a nivel de epigastrio? Esto se debe a que las fibras, ¿no es cierto?, aferentes, en este caso son neuronas de tipo C, no tienen mucha mielina. Entonces se estimulan por distensión del órgano. Por eso es que se tiene dolor a nivel, ¿cierto?, periumbilical. Y el dolor es de tipo visceral. A medida que pasa el tiempo, este dolor va a migra y se va a instalar en fosa ilíaca derecha. Entonces acá el dolor ya no es un dolor lento, mal definido, un dolor sordo, un disconfort, sino que ya el paciente lo localiza. Entonces es bien definido, es bien localizado, ¿no es cierto? Viene por las neuronas de tipo A delta, que tienen bastante mielina, ¿no? Entonces, acá tenemos que ver que este dolor periumbilical puede estar presente a las 4 o 6 horas de la apendicitis. En cambio, el dolor que se encuentra en fosa ilíaca derecha, que es bien localizado, bien
definido, es un dolor de tipo parietal. Entonces, fíjense bien, primer dolor que aparece, epigastrio de tipo visceral. Cuando se localiza en fosa ilíaca derecha, es parietal, porque se inflama el peritoneo. Y acá sí vamos a encontrar signos peritoneales, ¿no? Los clásicos signos que lo vamos a ver más adelante. Puede haber diarrea, esto se ve más en niños, o también en algunos casos, ¿no?, que el apéndice retrocecal ascendente. Puede haber distensión abdominal por un hilio, ¿no?, un hilio local. Y acá tenemos un signo importantísimo, que yo le dije que recuerden al profesor Madburden, que él describió el signo y la incisión quirúrgica de Madburden. Entonces, este signo de Madburden, ¿no?, se traza una línea imaginaria que vaya de la espina ilíaca anterior superior al ombligo y se traza tercios, un tercio, dos tercios, ¿no? El tercio externo con los dos tercios internos, este es el punto de Madburden. Presionando, ¿no es cierto?, con la mano a este nivel va a despertar dolor, Entonces, para redondear la sintomatología y no se les escape, el paciente puede venir con náuseas, con vómitos, puede no tener hambre, hiporexia, dolor abdominal al comienzo de tipo visceral, periumbilical o epigastrio. Posteriormente el dolor migra y va a llegar a fosa ilíaca derecha, dolor parietal. Acá van a encontrar los signos clásicos del apendicitis. Y cuando el apéndice está infectado, cuando ya está comprometida, aparece la fiebre. No más de 38 grados centígrados. Esa es la secuencia. Y para eso tenemos una cronología. La cronología de Murphy. 50% de los pacientes pueden, se dice, presentar esta cronología, ¿no? Pero hay que tenerla presente. Acá empieza con dolor cólico periumbilical, hay anorexia, náuseas, vómitos y dolor localizado en fosa ilíaca derecha. Y clínicamente vamos a ver vómitos, 75%, fiebre, ¿no?, 38, 38,5, cuando está complicado, y hay que tener presente que en los niños y en los ancianos la fiebre no está presente. Y por último, tenemos clínicamente un cuadro de anorexia, o sea, falta de apetito. Pero así como tenemos una cronología de Murphy, también tenemos una triada pendicular de Dieulafoy. Acá ya es un cuadro netamente de tipo peritoneal. Hay hiperestesia cutánea, dolor abdominal, hay contractura muscular en fosa ilíaca derecha. Todo esto por un cuadro de peritonitis. Hay un sistema que se dejó de lado muchos años, pero se ha vuelto a retomar, que es un sistema de clasificación clínica de doctor Alberto Alvarado, un médico norteamericano, que él hace este score y tiene cinco pasos, 5 ítems, ¿no?, y lo divide en síntomas, signos y de laboratorio. Entonces, dentro de los síntomas tenemos la migración del dolor, le da un puntaje, 1, anorexia le da un puntaje, 1, náuseas y vómito, 1, dolor en cuadrante inferior derecho le da 2 puntos, signo de Bloomberg, 1 punto, fiebre mayor de 38, 1 punto. Y en laboratorio encuentran leucocitosis mayor a 10.000, le da 2 puntos. Y desviación a la izquierda con neutrofilia le da 1. Pero esta es la clasificación que hace el doctor Alvarado clásico. Pero en el año 2017 fue modificado y se sacó la neutrofilia. O sea, se quedó con leucocitosis y desviación izquierda 1 punto. De tal forma que quedó en 9. ¿Y para qué nos sirve este score? Para poder discernir qué hacemos con este dolor abdominal, si estamos en presencia de un cuadro apendicular o no. Entonces aplicamos esta escala. Este es el clásico Alvarado, como lo describió él, ¿no?, parecido al que yo les
he puesto adelante. Pero acá es importante ver. Entonces este score nos va a delimitar. Si tenemos menos de 4 síntomas o signos o de laboratorio, entonces le decimos al paciente que no es apendicitis y puede ir a la casa. Pero si tenemos 5 a 6 puntos, entonces es muy posible que el paciente tenga apendicitis. Pero como estamos con una posibilidad, no lo dejamos ir al paciente, lo hospitalizamos para ver cuál es su evolución. Si tiene 7, 8, es muy probable que tenga apendicitis aguda, y si tiene 9, definitivamente es un cuadro de apendicitis aguda. Entonces, este cuadro, o este score de Alvarado, es muy importante desde el punto de vista clínico para poder evaluar a nuestros pacientes que vengan con dolor abdominal. Entonces, acá hay un flujograma. Fíjense lo que va a pasar. Si tenemos sospecha de apendicitis con un Alvarado menor de 4, se da de alta a las 24 horas. También si mejoría, se va de alta. Pero si tenemos menor de 4 y hay deterioro de los síntomas, se interna al paciente 24 horas. Si mejora sus síntomas, se va de alta. Pero si no mejora, se transforman en 8 o 9 de puntaje, ¿no es cierto? Hay deterioro de los síntomas, de frente va a cirugía. Y si tiene un Alvarado de 4 a 6, se interna al paciente, se controla 24 horas. Si mejora los síntomas, se va a la casa, alta. Pero si hay deterioro de los síntomas, de frente se va a cirugía. Y si hay un Alvarado mayor de 6, en este flujograma, se interna al paciente, si hay deterioro de los síntomas, directamente va a cirugía. Acuérdense que ahora el test de Alvarado o el escala Alvarado le han sacado la neutrofila y está quedando en 9. O sea, va a ser 3, ¿no? Con 3 síntomas a la casa, con 6 se hospitaliza, se empeora la cirugía, y cuando tiene 9, directamente a cirugía. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con una buena historia clínica, con un examen clínico bien prolijo, ¿no? Y con unos hallazgos de ayuda diagnóstica que puede ser en este caso laboratorio. La evolución clínica es uno de los elementos diagnósticos frecuentemente utilizados, ¿no?, para poder hacer diagnóstico de apendicitis. Entonces, el cuadro típico comienza con dolor, se deja de lado las náuseas, los vómitos, ¿cierto?, la anorexia. Este dolor lo volvemos a repetir, que es de tipo visceral al comienzo, después se hace somático o parietal. La exploración física. Esto es lo importante. Hay una cantidad enorme de signos para poder evaluar el apéndice. Acá lo que vamos a ver son los principales, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar con el signo de Madburne, signo de rebote, signo de Aron, signo de Soa. El tacto rectal actualmente ya no se hace, ¿no? Signo de obturador interno-externo, ¿no es cierto? Con el estetoscopio podemos averiguar si tenemos ruidos hidroides, están presentes o no. Si hay resistencia muscular, y por el signo de Rockfin. Vamos a ver cada uno de ellos. Tenemos puntos dolorosos en apendicitis aguda. El principal es el punto de Marburg, ya lo hemos dicho anteriormente. Línea imaginaria, espina ilíaca anterior superior al ombligo, tercio externo con los tercios externos, ¿no? Este es el punto de Marburg, produce dolor a la compresión y nos está dando, ¿no es cierto?, nos está dando un diagnóstico que podría no ser una apendicitis de tipo parailiar. El punto de Morrison está ubicado en el tercio interno con los dos tercios internos, o sea, al revés del punto de Madurne.
Y esta es una posición retroiliar ascendente interna, si presionamos en este punto. Y el punto de Lange, ¿no?, es una línea imaginaria que vaya desde una espina ilíaca anterosuperior a la otra espina, ¿no? Usamos la línea y lo dividimos igualmente en tercios. El tercio derecho con el tercio medio de la línea, ¿no?, que hemos trazado. Entonces, si presionamos en este punto del tercio, primer tercio, el tercio interno o derecho, presionamos acá y va a despertar dolor. Entonces tenemos la sospecha de que este sea un tipo de apéndice descendente pélvico. Y por último tenemos el punto de Geseni, que se hace de la espina ilíaca anterosuperior, 2 traveses de dedo por arriba, ¿no? Y si presionamos en este punto y despierta dolor, el apéndice es de tipo retrofecal. Entonces tenemos puntos dolorosos del apéndice: McBurney, Morrison, Lange y Geseni. Y tenemos los signos clínicos del apendicitis. Signos clínicos, ya no puntos, sino signos. Entonces acá tenemos el signo de Blumberg, o Blamberg, Broxi, psoas, obturador interno-externo, el signo de Gusset de Mussy, el signo de Aron y el signo de Damping. Entonces, fíjense, el signo de Blumberg es un signo que se realiza, ¿no es cierto?, con la mano derecha, en fosa ilíaca derecha. Se comprime, ¿no?, se comprime y se suelta la mano en forma brusca y el dolor va a aparecer. Entonces se dice signo de Blumberg positivo o signo de rebote, pero este es en fosa ilíaca derecha. El signo de Roxy, ¿no es cierto?, con tu mano vas a presionar fosa ilíaca izquierda. Va a aumentar la presión intraluminar de todo el marco colónico y va a llegar al apéndice y va a producir dolor. Entonces Roxy es un punto contralateral. Al presionar en fosa ilíaca izquierda, va a haber dolor en fosa ilíaca derecha. El signo del psoas, se coloca al paciente en decúbito lateral izquierdo y se hace extender la pierna. Y va a producir cierto dolor, despierta dolor porque al respirar, por estiramiento. Y el obturador es colocar al paciente en decúbito ventral, se coloca, se flexiona el muslo sobre la rodilla en 90 grados y se rota hacia la derecha, o sea, hacia adentro o hacia afuera. Si es hacia adentro, es obturador interno; si es afuera, obturador externo. Y despierta dolor también. Y el signo de Goniot de Mussy es un signo peritoneal que consiste en presionar en cualquier parte del abdomen y al sacar la mano, muy parecido al Blumberg, produce dolor. Pero este se hace en cualquier parte del abdomen. Y el signo de Aron va a despertar dolor cuando nosotros presionamos el punto de McBurney. Al presionar el punto de McBurney va a despertar dolor, ¿no es cierto?, a nivel del epigastrio. Y hay un signo muy usado por nosotros los cirujanos, que es el signo de Damping, o el signo de la tos. Llega el paciente, muchas veces en posición antálgica, y refiriendo el dolor, y lo primero que hacemos es observar al paciente, decirle que se pare, ¿no es cierto?, que se pare bien, y levante sus tobillos, y después lo dejarlo caer. Entonces va a producir intenso dolor en el abdomen. Y la otra es hacer que el paciente tosa. Al toser se va a producir aumento de la presión intraabdominal y va a producir dolor, ¿no es cierto?, en fosa ilíaca derecha. Entonces ese es el signo de la tos o signo de Damping. Dolor hacer toser al paciente. Nosotros también lo hacemos para poner de pie, en puntita de pie, y hacerlo caer en forma brusca, también produce dolor intenso. Entonces estos son los signos. Yo quiero que se aprendan Blumberg, Roxy
goneo de Musi y el síndrome de Dumping. Los demás signos, hay muchísimos signos, ¿no? Pero no lo vamos a aprender ni a hacer todo. Solamente estos 4, yo me contento que con estos 4 se hace diagnóstico de apendicitis aguda. ¿Qué vamos a encontrar en el laboratorio? Que es nuestra ayuda diagnóstica. Vamos a encontrar leucocitosis con neutrofilia de desviación izquierda. Si nosotros tenemos leucocitosis y pedimos proteína C reactiva que se encuentre elevada, entonces es sugerente de apendicitis aguda más nuestro examen clínico y la historia clínica. Otro examen que se pide, que no es frecuente pedirlo, que es una radiografía de abdomen simple de pie. ¿Qué podemos encontrar? Podemos encontrar un asa centinela o un ilio localizado, ¿no? Localizado, que es por dolor, se para el peristaltismo y se ve la imagen como si fuera una asa centinela, ¿no? Eso es un ilio. Podemos encontrar líquido en el ciego, podemos ver engrosamiento de la pared, podemos encontrar, acá se ve, el fecalito calcificado, y también podemos ver si hay líquido dentro del abdomen, el borramiento del psoas ciliaco. No se ven los psoas ciliacos, se borran totalmente. Acá vemos el ilio con el asa centinela, ¿no? Un hilo localizado. Y la ecografía también se puede pedir. ¿Y qué nos da la ecografía? Nos va a dar signos de engrosamiento de la pared. Habíamos dicho que lo normal era 2 hasta 2.5. Acá nos puede venir en 3, 4, ¿no? Nos puede ver la presencia de fecalito, adenopatías, abscesos, líquidos. Para eso nos sirve la ecografía. Entonces tenemos la radiografía simple de abdomen de pie o en bipedestación, ilio, asa centinela. ¿Qué vamos a ver en la ecografía? El fecalito, el diámetro interno, ¿no es cierto? La luz del apéndice y el espesor de la pared. En la tomografía, al ser computarizada, vamos a ver el apéndice y las localizaciones líquidas. Entonces, haciendo un recuento, vamos a encontrar un estándar de oro. En los niños, que es a veces muy difícil poder examinar al niño porque se mueve, grita por el dolor, nos puede ayudar el ultrasonido. En el embarazo, debido al crecimiento del útero, también desplaza el apéndice. Entonces podemos encontrar un dolor abdominal alto que no está en fosiliaca derecha. Entonces acá, en el embarazo, nos puede ayudar también el ultrasonido. No podemos emplear, como ustedes saben, variaciones. Y en los adultos, la tomografía sea computarizada, sobre todo en los pacientes mayores de 80 años, que no se van a dejar examinar, ¿no? Los abuelos bien difíciles, se mueven mucho, se gritan, se desesperan y no colaboran. Entonces, en ellos, si tenemos dudas diagnósticas, podemos pedirle una tomografía. ¿Qué podemos encontrar en la tomografía sea computarizada en el TEM? Un apéndice que se encuentra distendido, en esta imagen se puede ver, una pared engrosada, una inflamación periapendicular, presencia de acceso, presencia de líquido libre. Para eso nos ayuda también la tomografía en casos excepcionales cuando no tenemos el diagnóstico claro. ¿Y cuáles son las complicaciones? Si vemos nosotros en la fisiopatología de la apendicitis, las dos primeras, que era congestiva, la supurada, después venía la gangrenosa y la perforada. Entonces, cuando ya se perfora el apéndice, ¿no? 24 en 48 horas, ¿qué es lo que vamos a encontrar? El contenido purulento que sale del apéndice puede
va a producir una peritonitis de tipo localizada. Si nosotros tenemos el abdomen, lo vamos a dividir en 4 cuadrantes con fines didácticos. Entonces, si se localiza el contenido purulento en el primer cuadrante, decimos que es una peritonitis localizada, o sea, cerca al apéndice. Si se sale de este cuadrante, invade el tercer, cuarto cuadrante, entonces tenemos una peritonitis generalizada. Después tenemos el plastrón apendicular, que lo vamos a desarrollar más adelante, el acceso apendicular, y uno de las complicaciones más terribles que tenemos. Habíamos dicho de que un cuadro apendicular podría tener implicancia a nivel hepático. Puede tener ictericia, puede tener aumento de la transaminasa y puede tener dolor en hipocondrio derecho. Esto es lo que nosotros llamamos piliflebitis o trombopiliflebitis, que son émbolos sépticos que van a llegar al hígado a través del sistema porta. Si se acuerdan el drenaje venoso, ¿no? La arteria apendicular a la arteria ilial, y de ahí va a ir a la vena mesentérica para formar junto con la esplénica la porta, y de ahí van al hígado. Entonces, sí tenemos comunicación, el apéndice con el hígado a través del sistema portal. Y acá tenemos aparte, he sacado aparte porque es importante conocer el plastrón apendicular, que es el único complicación que no es quirúrgica. No es quirúrgica. Esta masa apendicular se forma como una defensa, un bloqueo que tiene el organismo alrededor del apéndice. Lo primero que va a llegar va a ser el epíplomo. Lo va a rodear al apéndice, después van a llegar las fosas intestinales y hacen un bloque para intentar de que el contenido purulento que está en el apéndice no se disemine y que no se produzca pues un cuadro de peritonitis generalizada. Entonces, ese es el plastrón, ¿no es cierto? Un bloqueo, ¿no? Epíplomas intestinales alrededor del órgano. Cuando este plastrón apendicular se formó, se puede palpar, se hospitaliza al paciente, se le da tratamiento antibiótico y todos los días lo vamos a ir midiendo. Vamos a palpar y si no estamos seguros, nos ayuda la ecografía en ver el tamaño. Cada día este plastrón va a ir disminuyendo de volumen hasta desaparecer y el paciente se va de alta. Se puede intentar realizar una apendicectomía programada después de 3 o 4 semanas. Se puede, ¿no? Muchas veces ya no encontramos apéndice porque está totalmente digerida. Cuando este plastrón que se ha formado, este bloque, el apéndice, como ya está perforado, va a producir o pus, va a caer dentro de este plastrón. Entonces, esa pus que viene del apéndice, dentro del plastrón, ese se llama acceso apendicular. Este acceso apendicular sí necesita antibiótico terapia y todo acceso en cualquier parte que se ubique, el tratamiento es el drenaje, bien sea de tipo percutáneo o bien sea laparoscópico o abierto. O sea, tiene los 3 caminos para poder drenar todo acceso. Todo acceso diagnosticado tiene que ser drenado. Y acá viene lo más difícil, que es el diagnóstico diferencial. Habíamos dicho que mujeres era lo más complicado que tenían. ¿Por qué? Porque la patología ginecológica es grande en fósil de acá derecha. Empezando por una enfermedad inflamatoria pélvica, un folículo de Graf roto, un quiste de ovario a pedículo torcido, un quiste de ovario simple, los embarazos ectópicos de la trompa derecha, la endometriosis, la salpingitis y cualquier tumor de ovario, ¿no?, que va a producir dolor en fosilaca derecha. También tenemos otros cuadros, por ejemplo en los niños la adenitis mesentérica, el artículo de Meckel, la intosucción intestinal,
el vólvulo, pancreatitis, colecistitis, úlcera péptica perforada, una hernia caudal encarcelada, infección del tracto urinario frecuente, por eso muchas veces nosotros pedimos en emergencia como ayuda diagnóstica también un examen de orina para ver, ¿no es cierto?, que no sea un cuadro de infección urinaria, la litiasis renal derecha. Todo esto, ¿no es cierto?, patologías tenemos que tenerla presente también para no equivocarnos con un cuadro apendicular. Llegamos al tratamiento. Tenemos dos opciones. No todos los hospitales tienen la torre de laparoscopía para hacer el tratamiento quirúrgico que es el de elección. En todo el mundo ahora se hace apendicectomía laparoscópica o videolaparoscopía, ¿no?, para evitar de esta manera las operaciones negativas, operaciones en blanco. Entonces tenemos apendicectomía laparoscópica y tenemos la abierta. Les quiero decir que en las apendicectomías abiertas se sigue el mismo camino, la misma técnica abierta, y en la laparoscópica se sigue lo mismo, los mismos pasos. En el tratamiento abierto tenemos las incisiones quirúrgicas. Puede ser una mediana, puede ser una paramediana, puede ser una incisión transversa, ¿no es cierto?, o también de Rocky Davis, y la incisión estelar de Marburg, que es la oblicua. Estas tres incisiones por vía abierta. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Habíamos dicho si es abierta o sea laparoscópica. Lo mismo se sigue, lo único que cambia, ¿no es cierto?, va a ser las incisiones. En la laparoscópica va a ser incisiones mínimas, muy pequeñas. En la abierta va a ser las incisiones de acuerdo al cirujano. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener presentes tres premisas. Una, que es el tratamiento del mesoapendicular. Dos, el tratamiento de la base apendicular. Y por último, la exéresis del órgano. Entonces acá, y también va a depender si esta apendicitis está perforada o no está perforada. Si está perforada en la base va a tener un tratamiento diferente a que se perfore en el centro del apéndice o se perfore en la punta del apéndice. Vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es una ventana a nivel de la base. ¿Para qué? Para hacer el tratamiento del meso. Habíamos dicho que la arteria apendicular pasa por encima del mesoapéndice. Entonces ligamos el meso y estamos ligando la arteria apendicular. Una vez que se ha ligado, se secciona, se hace corta y se deja. Y nos vamos a la base. En la base apendicular, si está indemne, entonces hacemos dos ligaduras, ¿no?, proximales y una distal. Eso se llama muñón libre. Pero si está comprometida la base, entonces tenemos que hacer un tratamiento que se llama una sutura en jareta o en bolsa de tabaco. Acá tenemos sección del mesapéndice y su arteria, tratamiento del meso, sección del apéndice en su base previa ligadura de la misma, el 3 y el 4, 3 y 4, muñón libre, y el muñón apendicular libre o invaginado. Esto, la bolsa de tabaco, es cuando el apéndice se ha perforado en la base o muy cerca a la base. No vamos a poder hacer un muñón. Acá tenemos mucho mejor perforación en la base, una sutura en jareta o en bolsa de tabaco, con una pinza de disección se introduce o se invagina el muñón y los dos cabos de las suturas que han sido circulares
se comprime y se cierra de esta manera. Algunos hacen un refuerzo, una seta, pero con la bolsa de tabaco yo creo que es suficiente. Y por último llegamos a la cirugía laparoscópica. Acá no hay una regla, un protocolo, porque cada cirujano busca su comodidad, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacemos la colocación del trócar umbilical normal, siempre se hace el trócar umbilical, y colocamos nosotros dos, dos trócares supraumbilicales para que tenga mejor, sea más cosmético. Otros lo hacen, ¿cierto? Colocando un trócar umbilical, uno suprapúbico y otro lo hacen en el hipocondrio izquierdo. Entonces, no hay una forma de que nos diga, este es el camino. Cada cirujano sabe cómo ingresa, cómo va a hacer su apendicectomía, ¿no? Y le va a ir bien. Entonces, acá quiero ver, le voy a pasar un videíto que dura 3, 4 minutitos para que vean cómo se hace la cirugía laparoscópica, que es el gold estándar, que se hace en todo el mundo, ya no se hace en la abierta, sobre todo cirugía laparoscópica en mujeres, ¿no? Que nos van a evitar esa cantidad de diagnósticos, ¿no? Que pueden tener en los pacientes obesos, ¿no? En los pacientes que son eh, con fibras musculares muy abundantes o trabajos fuertes, también la cirugía laparoscópica les va a ir muy bien. Entonces, para ello tenemos instrumentos como el laparoscopio, la pinza de Grasper, Maryland, la pinza de Bacao, el electrocauterio, mono y bipolar. En algunas instituciones se emplean pues otro tipo de ligadura como, ¿no? eh, engrapadora, ¿no? Ligachur, ¿no? Que eleva el costo, por supuesto, de realizar una apendicectomía. Acá vamos a ver entonces en un par de minutos, ¿no? Cómo se realiza. Acá fíjense que tenemos el ombligo 10 milímetros, 5 milímetros de hipocondrio izquierdo, perdón, fósil izquierda, y más abajo tenemos el suprapúbico también de 5. Entonces pasaremos a mirar. Ya se introdució el T1, la cámara está mirando la cavidad abdominal, siempre se hace un repaso para ver que no haya otro tipo de patología, se introducen los trócares, ¿no? Suprapúbico en este caso, y el otro en fusilaje izquierda. El cirujano y el asistente están en el lado izquierdo. El apéndice se encuentra, pues, como ven, en el lado derecho. Uno de los reparos anatómicos habíamos dicho que era la cintilla, ¿no? Y ahí justamente se ve la cintilla, ¿no? Que la ha ido a buscar directamente, ¿no? Las cintillas, donde confluyen las tres cintillas, ahí está la base del apéndice. Es lo mismo decir a 2-3 centímetros por debajo de la válvula ileocecal. Se secciona el mesoapéndice, en este caso va a ser con mono polar. Esta es una pinza de Maryland que ha sido conectada al cauterio y se está haciendo la hemostasia para de esa manera la arteria apendicular quede totalmente quemada. Y con la punta de la Maryland están liberando el mesoapéndice hasta llegar a la base para hacer el tratamiento de la base. El tratamiento de la base la podemos hacer de diferentes maneras. Podemos colocar nudos intracorpóreos, extracorpóreos, o nudos que ya vienen prefabricados. En algunos lugares emplean grapas grandes, pero no nos da la seguridad estas grapas. Mejor es colocarle un nudo. Si son
En el interior siempre se coloca con Vicryl, 3 ceros o 2 ceros, se coloca con 10 centímetros de Vicryl para hacer. En este caso se va a colocar con un bajanudos, un nudo que ya venía, ya está preformado, está hecho. Siempre se introducen y se colocan 2 nudos en la base y uno en la parte distal. Siempre tenemos tener la seguridad de que quede bien ocluido para que no se suelte. Son nudos de Vicryl. Este es el primer nudo, son 3. Se cortan con la tijera en este caso es una tijera fina, Mechenbach. En cambio, cuando hacemos abierta empleamos la tijera de malla, que es más gruesa. En cambio, la Mechenbach es para tejidos finos, pesa menos. Pero en cirugía laparoscópica se corta con esta tijera de Mechenbach. La segunda lazada, segundo nudo. Se suele hacer una electrofulguración de la mucosa del apéndice una vez que se ha cortado, en forma muy superficial, para no producir necrosis y se puede caer el punto. El apéndice sale en una bolsa, algunos lo sacan así directo, pero ahí viene el problema que puede producir una infección del sitio operatorio y siempre sale por el trocar umbilical. Ya se han colocado los 3 nudos. Y se va a cortar. Es una apendicitis aguda congestiva. Si ustedes ven, está totalmente rojita, hiperémnica, que es la primera fase del apéndice. Acá hay compromiso linfático nada más, pero los síntomas clínicos están. Ahí está el apéndice, totalmente congestionado. Bueno, así como tenemos también complicaciones por la apendicitis aguda, también tenemos complicaciones que se nos pueden presentar después de la cirugía. Una de ellas es el hemoperitoneo. Se suelta la arteria appendicular o una rama y va a producir cantidad de sangre dentro de la cavidad. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta del hemoperitoneo? Porque todo paciente apendicectomado va a sala de recuperación 2 horas. En sala de recuperación se van a monitorizar los signos vitales, entre ellos la presión arterial. Entonces un signo de hemoperitoneo es que la presión arterial empieza a bajar. Nos dan el signo de alarma, vamos y lo primero que hacemos es volver nuevamente a ingresar a sala de operaciones, ¿no es cierto? Realizar un second look, una segunda mirada, ¿no? Una relaparatomía, y se aspira todo el contenido de sangre y se ve dónde está el vaso. Mayormente cuando entramos y el vaso se encuentra, ¿no?, coagulado, cerrado. Tenemos infección del sitio operatorio, sobre todo el, la, el, el ombligo, o bien la incisión quirúrgica, si es abierta. Podemos tener un shock séptico dependiente de una peritonitis generalizada. Puede haber un acceso residual. Puede haber un cuadro de obstrucción intestinal por bridas, por adherencias. Y por último, por la vecindad también puede haber un cuadro de infertilidad de mujeres, aunque se dice que tiene el otro lado izquierdo.
Bueno, vamos a seguir y vamos a hablar ahora de peritonitis. El peritoneo es una membrana serosa formada por tejido conjuntivo, células mesoteliales. Va a tener dos hojas. Una hoja parietal que va a cubrir las paredes internas de la cavidad abdominal y la otra que envuelve a todas las vísceras, parcial o totalmente, que es el peritoneo visceral. Pero también este peritoneo va a formar, pues, ¿no? Sostén mediante pliegues, mesos, epíplones, ligamentos. Y va a producir un líquido, el líquido peritoneal. Este líquido peritoneal se va a drenar el 80% de los pasos a través del conducto torácico derecho. Entonces, podemos definir a la peritonitis como una inflamación de la serosa que recubre la cavidad abdominal y los órganos del abdomen, ¿no? Pero esta peritonitis va a reaccionar a diferentes noxas, como puede ser alguna noxa irritante, algún proceso infeccioso, un proceso físico o sustancias químicas. ¿Y cuál es su fisiología del peritoneo? Nos va a dar un signo de alerta, de sensibilidad, tanto el peritoneo parietal como visceral, que es el dolor. Transporte, ¿no? Secreta líquido para que el perital timo sea más liviano y pueda deslizarse, ¿no? Absorción de este líquido a través del conducto torácico. En cuanto se refiere a la inmunidad, eh, a través de la defensa celular, porque el peritoneo tiene una gran cantidad de macrófagos, ¿no? Y cualquier sustancia o noxa que llegue, los macrófagos se encargan de destruirla. Fibrinolisis, ¿no? Permite que no se produzcan trombos para que estos no lleguen por medio de émbolos a los vasos sanguíneos. Y por último, el epíplomo, ¿no? Que es como si fuera un órgano que va donde lo llama, ¿no? Bloquea, ¿no? En este caso, como hemos visto en el apéndice, ¿no? Lo bloquea y forma el plastrón apendicular. Pero el peritoneo también tiene funciones importantes. Sostiene los órganos que están ubicados en la cavidad abdominal, ¿no? Para que sus movimientos, ¿no? No se desplacen a través de los mesos, ligamentos, a través del aumento mayor-menor. El líquido peritoneal que se produce es aproximadamente entre 50 a 100 mililitros, ¿no? Circulan a través, como si fueran las agujas de reloj, y esto nos va a servir para tener el movimiento peristáltico que estén bien lubricados, ¿no? La reabsorción del líquido almacena grasa también, ¿no? El peritoneo. Y por último, tiene la defensa, tabica, ahila, reabsorbe sustancias tóxicas que pueden llegar a la cavidad abdominal. Pero las causas, habíamos dicho que eran físicas, químicas y bacterianas. Las físicas son las gasas, que es material quirúrgico mal esterilizado o que tengan pues los guantes, por ejemplo, talco, formación de bridas. Y las químicas es cuando se produce perforaciones de órganos, la vesícula biliar, ¿no? El estómago, la vejiga, todo ello. Cuando se perfora, pues es una causa química y nos va a producir un tipo de peritonitis. Y por último, la bacteriana. Los gérmenes que se encuentran son frecuentes, la Escherichia coli, Bacteroides frágiles y algunos clostridios. Pero también podemos clasificar a la peritonitis de acuerdo a su extensión, ¿no? Habíamos dicho localizadas, con un cuadrante, generalizadas, los 4 cuadrantes. Por su causa, por su agente causal, séptica, bacteriana, habíamos dicho, ¿no? Bacteroides frágiles, Escherichia coli, bacterias, ¿no? Y las químicas, pues, las causas irritantes por perforación de jugo gástrico, bilis, talco, ¿no? Jugo pancreático. Pero lo más importante de esta clasificación, la que más utilizamos, es por el inicio de acción del agente causal
uso-origen. Acá la peritonitis va a ser primaria, secundaria y terciaria. Esta es la clasificación que nosotros utilizamos. La primaria, fíjense bien que es monobacteriana, ¿no? Que se realiza en pacientes mayormente cuando se hace punciones o diálisis en pacientes cirróticos que presentan ascitis. Ya la vamos a ver aparte. Son monobacterianas. Y las secundarias, que es la más frecuente, ¿no es cierto? Que es la polimicrobiana, que es, su foco es intraabdominal, o lesión, pues perforación del apéndice, perforación gástrica, biliar, pancreática. Y las terciarias son las más difíciles de tratar y son las que se encuentran pacientes muy delicados en unidad de cuidados intensivos, ¿no? Son peritonitis postoperatoria. Y por último, por su evolución en agudas, ¿no? Y en crónicas. Crónicas tenemos a tuberculosis, granulomatosa, cuerpos extraños, actinomictosis. Y en la secundaria, a procesos inflamatorios como perforación de vísceras huecos. Entonces, el origen del agente causal, habíamos dicho que era lo más importante. Entonces tenemos una peritontitis primaria, también a veces llamada espontánea, en relación a la citis. Entonces, ¿cómo llegan los gérmenes? A través de un foco distante, por diálisis peritoneal, ¿no? En pacientes cirróticos, peritonitis espontánea. Un ejemplo, la peritonitis tuberculosa, monobacteriana. En las secundarias, es a partir de un foco intraabdominal por perforación de una víscera hueca. Son polimicrobianas. Y las terciarias, las más difíciles, ¿no? Y rebeldes al tratamiento, ¿no? Se producen peritonitis postoperatoria, poco sudado, exudado, y no hay accesos. No se encuentran accesos, ¿no? Pacientes que se encuentran en UCI con falla a veces multisistémica, los gérmenes que suelen encontrarse son enterococos, hongos como cándidas y enterobacter. Entonces acá tenemos, vamos a desarrollar una por una, tengan paciencia. La peritonitis bacteriana es espontánea, se define como una infección bacteriana del líquido de ascitis sin ningún otro sitio de infección intraabdominal. ¿Cómo llega? A través de la punción, cuando se quiere hacer drenaje, o a través de hemodiálisis. Entonces, la peritonitis primaria espontánea bacteriana es la infección del líquido ascítico en ausencia de un foco infeccioso intraabdominal. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico? Cuando encontramos, ¿no?, presencia de 250 polimorfonucleares, ¿no?, por milímetro cúbico. Generalmente son infecciones, habíamos dicho, de tipo monobacteriana. Vamos a encontrar gérmenes gran negativos, entre ellos, ¿cierto?, la Escherichia coli. Bueno, acá decimos que la complicación de la citis relacionada con hipertensión portal, estamos hablando de cirrosis hepática, la infección del líquido ascítico sin evidencia de una causa intraabdominal de resolución quirúrgica. ¿Cómo vamos a demostrar? Por la presencia del cultivo de 250 polimorfonucleares por milímetro cúbico. Bueno, estas son las causas que ya las hemos dicho, ¿cierto? ¿Y cuáles son los factores de riesgo de un paciente cirrótico para que produzca una peritonitis bacteriana espontánea? La hemorragia digestiva, hospitalizado con grande ascitis, niveles bajos de proteínas, ¿no? Y antecedentes que hayan tenido, ¿no? Peritonitis, ¿no?, bacteriana espontánea. Entonces, en la peritonitis primaria, ¿qué es lo que va a pasar? Hay translocación de las bacterias desde la luz intestinal a los ganglios linfáticos. Diseminación de las bacterias a través de los conductos linfáticos. Contaminación de sangre. Las bacterias prolongadas por insuficiencia del sistema retículo endotelial. Formación del líquido ascítico contaminado con bacterias. Y va a haber un crecimiento incontrolado de bacterias en la cadena neural por entre ascitis. ¿Cuáles son sus síntomas que presenta esta peritonitis primaria?
Dolor abdominal está presente en el 88% de los casos. Va a haber fiebre en el 69% de los casos. Y puede haber encefalopatía dependiente por problemas de la cirrosis. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento? Una vez que hemos hecho el cultivo correspondiente, tenemos que administrar antibióticos, cefalosporina de segunda generación, ¿no? De segunda generación, y también podemos utilizar amoxicilina, ácido clavulánico. Peritonitis secundaria. Esta es la más frecuente, es la que nosotros estamos al día a día. Entonces, ¿cuáles son los criterios de diagnóstico y qué pruebas podemos hacer? Va a haber fiebre, dolor abdominal, en pacientes con perforación de vísceras huecas, accesos. En la bioquímica vamos a encontrar, ¿no es cierto?, pus, un cultivo positivo, un ATAC o una ecografía con presencia de accesos únicos o múltiples. El tratamiento al comienzo va a ser empírico hasta que nos llegue el cultivo. Una vez que llegue el cultivo, le daremos el tratamiento adecuado. Acá en la primaria era monomicrobiana, en esta es polimicrobiana, ¿no? Entonces, el tratamiento va a ser dirigido a gram negativos, o sea, Escherichia coli, y anaerobios para el Clostridium fragilis. En de elección va a ser pues ceftriaxona, metronidazol, puede ser amoxicilina, ácido clavulánico. También podemos utilizar la peracilina, tazobactam o ertapenem, hasta que venga el cultivo. Una vez que viene el cultivo, le daremos el antibiótico adecuado. Se puede dar de 7 a 14 días. El tratamiento quirúrgico para la peritonitis secundaria. Hay 3 principios fundamentales en cirugía. Eliminar la fuente de contaminación bacteriana, actuando sobre el proceso causal. Si nosotros tenemos una perforación de víscera hueca, llamémosle una úlcera gastroduodenal, primero tenemos que tratar la causa, cerrar ese orificio o esa úlcera, ¿no?, que nos está produciendo la peritonitis secundaria. Un buen lavado prolijo para reducir el grado de contaminación bacteriana y de esta manera prevenir la infección recurrente. Esta es la más difícil de tratar, donde no encontramos accesos, no encontramos a veces ni gérmenes, pero el paciente se encuentra en cuidados intensivos con falla multisistémica. Acá el tratamiento muchas veces es empírico, los cultivos son a veces negativos, ¿no? Entonces acá tiene que ir dirigido, es una flora polimicrobiana, ¿no? Siguiendo esto, la flora polimicrobiana, acá los antibióticos de elección tienen que ser primero penem, vancomicina, más fluconazol, que es un antimicótico, ¿no? Y se ajusta el tratamiento al aislamiento cuando se puede cultivar y el antibiograma, ¿no?, adecuado. Entonces el tratamiento que vamos a hacer en esta peritonitis terciaria, que es la más difícil de poder tratar. Primero, nuestros pacientes que estén en cuidados intensivos tienen que tener soporte coadyuvante, tiene que tener una buena hidratación, una nutrición parenteral, antibióticos de amplio espectro y también antifúngicos. Y por último, si encontramos algún acceso, tenemos que entrar a tratamiento quirúrgico para debilitar ese acceso o drenar el acceso. Cuando entramos a tratamiento quirúrgico en la terciaria, para eliminar la causa de la contaminación, reducir el inóculo bacteriano, prevenir la resistencia del germen. En este caso tendremos que hacer una relaparotomía, ¿no? Una relaparotomía y se toman los cultivos correspondientes. Acuérdense que este paciente ya ha sido operado anteriormente. De esa manera podemos nosotros reducir la morbimortalidad, ¿no?, la estancia hospitalaria, ¿no es cierto?, la ventilación mecánica,
la entrada a UCI y disminuir los costos hospitalarios. ¿Y cuál es la clínica? Siempre vamos a encontrar fiebre mayores de 18 grados centígrados, va a haber dolor brusco, intenso, náuseas y vómitos, el abdomen está distendido por el hilio, un hilio paralítico, dolor a la palpación difusa localizada, rigidez de la pared abdominal, hay timpanismo y los ruidos hidroaéreos están disminuidos o ausentes. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en los exámenes auxiliares importantes? ¿No es cierto? El hemograma, que es lo que vamos a buscar, leucocitosis con desviación izquierda, un NAGA para poder encontrar cómo se encuentra su pH, cómo se encuentra el sodio y potasio, ¿no es cierto? Y los cultivos. Son importantes los cultivos para poder nosotros decidir qué tipo de antibiótico le vamos a dar y por qué tiempo le vamos a dar, ¿no? Cuando hay falla orgánica tenemos que tener presente lo siguiente: falla renal a nivel pulmonar y obstrucción intestinal. La renal cuando la creatinina es mayor de 2 a 3, una urea mayor de 50, una orina menor de 20 mililitros hora, y a nivel pulmón una presión de oxígeno de menos de 50 milímetros de mercurio y una PCO2 mayor de 50 milímetros de mercurio. Y cuando hay un cuadro de obstrucción intestinal, un hilio mayor de 24 horas. Y imágenes que podemos encontrar. Si es perforación de una víscera hueca, vamos a encontrar aire por debajo del diafragma, o sea, un neumoperitoneo. Vamos a encontrar niveles hidroaéreos, ¿no? O el signo característico de vidrio esmerilado que se ve por un engrosamiento, ¿no es cierto?, del colon a nivel del flanco derecho-izquierdo. El signo de revoque también por un edema de la pared del colon, borramiento del músculo supraciliaco. Y el gol estándar de todo este cuadro de peritonitis aguda es realizar una tomografía arterial multicorte con o sin contraste. Esto va a depender de la función renal que tenga el paciente. ¿Y qué es lo que vamos a ver en un TEN? Vamos a ver múltiples patologías, desde un acceso hasta un cuadro de obstrucción intestinal de necesidad quirúrgica. Habíamos dicho y vamos a repetir que todo acceso tiene que ser drenado percutáneo o a través de laparoscopía o una laparotomía. Esto es todo lo que les he querido informar de la patología de apendicitis aguda para que no se les escape. Y una de sus complicaciones que es la peritonitis, tanto localizada como generalizada de tipo secundario. Espero que me hayan entendido, tener paciencia, sobre todo por la hora, son temas grandes que no se pueden a veces cortar. Espero que si tienen alguna pregunta, gustosamente para responder. Bueno, parece que no hay ninguna pregunta. ¿Se entendió todo o no se entendió? Hay una pregunta de José Castro y él pregunta si el punto de McBurney no es para localización de apéndice paracecal, que es el punto de McMorris es para apéndice parailiares, pre o postiliares. Así es. Está en lo correcto. Punto de McBurney, tercio interno con los 2 tercios externos. Morris, el tercio interno con los 2 tercios externos. Está bien. Para ideales. Doctor Castro, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Soy el doctor Anampa. Le iba a seguir de usted una clasecita sobre la vesícula. Así es que parece que no le avisó el doctor Yohandi. Ahora, esto se va a hacer hoy día a las 5 de la tarde.
por favor, que los alumnos entren a la plataforma a las 5 de la tarde, por favor. ¿Sí tienen tiempo, no, doctores? Positivo, doctor. Todos, los 55. Ya, ok, a las 5 entonces la clase, ¿ya? Porque ahorita no podemos continuar porque ya tienen que ir a almorzar, ¿no es cierto? Positivo.